Bueno, para mí es un placer estar hoy en esta charla, empezando con una reflexión. ¿Cuántas veces nosotros estamos perdiendo el tiempo cuando hablamos sobre el futuro, discutiendo cuál es el camino ideal, por dónde empieza, qué debo hacer primero? El eterno debate del huevo y la gallina frente a las políticas de desarrollo, frente a la economía y frente a cómo vamos a transformar la sociedad. Pero ¿qué pasa si por un segundo nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo? Y lo digo porque el futuro es ya. Esta imagen que ustedes ven es el reloj de la película Volver al Futuro, que a ustedes no les tocó, yo lo vi en la premier, ya me da hasta pena contarlo, pero la verdad es que el futuro es ahora, es ya. No tenemos ya chance de si nos vamos a adaptar o no nos vamos a adaptar. Y la pregunta de fondo es si realmente nuestro país está tomando las decisiones correctas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces cuando estamos hablando de políticas de desarrollo nos envuelve la monotonía. Estar pensando siempre en las mismas políticas y cometiendo secuencialmente los mismos errores. Errores que empiezan inclusive por la ingenuidad de creer que estamos en una gran fiesta y que la fiesta nunca va a terminar jamás. Y eso le estaba pasando a la economía colombiana. Llevábamos 10 años viviendo de las materias primas, de la bonanza del petróleo, la bonanza de los minerales, y planeamos toda nuestra economía como si esa fiesta jamás fuera a terminar. Y no nos dimos cuenta que en esa fiesta nos habíamos vuelto un país petróleo dependiente. Sí, tal cual. Más del 50% de nuestras exportaciones petróleo, más del 80% de las regalías petróleo, más del 70% de las utilidades que repartía el Estado petróleo, más del 20% de los ingresos de la nación petróleo. Y a diferencia de lo que hacen otros países, que saben aprovechar las bonanzas, nosotros estábamos cometiendo un error garrafal. Y era que no estábamos aprovechando esa bonanza sin ser un país petrolero, porque no lo somos. Nuestras reservas son para menos de 7 años. Y el 70% de nuestros campos producen menos de 1000 barriles diarios. Nosotros esa bonanza no la aprovechamos y no diversificamos nuestra economía. Porque muchos países cuando tienen estas bonanzas lo que hacen es invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, pensando un futuro diferente. Y lo grave es que aunque hubiéramos tenido muchísimos encuentros con el mundo en materia comercial, el 50% de lo que le estábamos vendiendo a Estados Unidos seguía siendo petróleo, 60% a Europa seguía siendo petróleo, 70% a China seguía siendo petróleo. Y esa falta de diversificación me une con este personaje. Es uno de mis economistas jefes, Jimmy Gutiérrez. Es un cantante popular que tiene una canción que se llama Me bebí lo del mercado. ¿Qué hicimos con esa bonanza? Más de 70 billones de pesos que entraron a nuestro país. No lo gastamos y no lo gastamos porque pensamos que la fiesta nunca iba a terminar. Aumentábamos gasto y todo basado en una bonanza para un país no petrolero. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que la fiesta se acabó. Y cuando se acabó la fiesta, dijimos, ¿y ahora con qué la vamos a sustituir? Impuestos. Nuevamente el pensamiento de lo tradicional, de creer que podemos reemplazar una bonanza tan grande imponiéndole más cargas cuando ya el país está asfixiado de impuestos. Cuando ya los innovadores jóvenes que crean empresas al cabo de 1 año y medio le están diciendo a uno, profesor, ¿sabe qué pasó? Tengo un socio mayoritario que se llama la DIAN y yo no me había dado cuenta de eso. Esa asfixia tributaria basada en no haber sabido aprovechar esas bonanzas, nos obliga a entender que hay unos cambios que tenemos que hacer. Urgentes, que no solamente es no depender de esos productos, sino entender que nuestra fuerza laboral, en un país que tiene un promedio de edad de 27 años, 5 de cada 10 colombianos que trabajan están en la informalidad, que no tienen las prestaciones necesarias, que no reciben vacaciones, que no reciben todos los beneficios. Y claro, uno podría decir, ¿y ahora cuál es el reto como país que tenemos que emprender? Pues hay que dar un salto, hay que tratar de pensar diferente. ¿Y dónde empieza ese pensar diferente? Empieza por darnos cuenta y reconocer que como esta imagen,
parece que es nuestra competencia con el resto del mundo. Porque cuando nos quedamos anclados en la fiesta, no nos dimos cuenta que las revoluciones tecnológicas están pasando a velocidades inimaginables en el resto del mundo. Que otros están haciendo mejores apuestas en lo digital. Y nos vemos así como el niño de esta imagen. Casi que hasta nos reímos. Son muchos más grandes nuestros competidores. Parecen que nos fueran a apabullar. Y uno podría decir, y entonces, ¿cómo despertamos a esta especie de película de terror, de darnos cuenta que no aprovechamos los momentos indicados? Yo creo que ahí es donde empieza la gran apuesta que tenemos que hacer como país. Y es en darnos cuenta que hay otras avenidas distintas, donde ya hay posibilidades, como lo es la economía naranja, la economía creativa, donde hay 4 grandes bloques: el patrimonio ancestral, festivales, carnavales, gastronomía, museos, bibliotecas, donde están las artes visuales, fotografía, pintura, escultura, antigüedades, artes escénicas, teatro, danza, zarzuela, títeres, donde están también, y eso es muy importante, los medios, televisión, cine, radio, impresos y las creaciones funcionales, arquitectura, diseño, publicidad, que hoy son más grandes que la minería y no sabíamos que lo desconocíamos, que es más grande que la economía cafetera, que emplea más de 600,000 personas directa e indirectamente. Y la pregunta es, ¿será que como sociedad realmente estamos asumiendo esa naranja? ¿La estamos consumiendo? ¿Nos estamos dando cuenta que tenemos 4 grandes desafíos para cambiar de mentalidad? 1, que el talento puede ser fuente de riqueza. 2, que el talento cuando nos emplea nos da dignidad personal y por eso tantos artistas están dispuestos a pasar largas jornadas con bajos niveles de ingreso porque están haciendo lo que su corazón les dicta, para lo que tienen las mejores aptitudes. Y no nos estamos dando cuenta que si hacemos esa combinación de talento más dignificación personal y le aumentamos la propiedad intelectual, podemos dar un salto hacia una sociedad del conocimiento. Y eso nos obliga a entender que la oportunidad de esa economía naranja también viene ligada con la economía digital. Con un país que tiene alfabeto digital, que tiene nativos digitales y que hoy tiene la mayor penetración de la telefonía móvil de su historia. Y estamos conectados y estamos compartiendo contenidos y estamos generando aún en las regiones más apartadas la posibilidad que quienes tienen ese talento se inserten a nuevos mercados. Y claro, esa oportunidad de la economía naranja también empieza con una nueva visión de lo que deben ser las empresas. Y por eso yo uno ese concepto de economía digital, de economía naranja, con las empresas B, con empresas con beneficio social, que desde el momento en que son concebidas, desde que nacen, están pensando más allá de sus utilidades financieras, a pensar en la utilidad social. Y que están produciendo cambios tan dramáticos como este. Es hacer la evolución de pensar solamente en la utilidad, a pensar en el propósito. En cómo desde la empresa puedo darle una función social a todas mis actividades. Cómo remunero mejor a mis proveedores. Capacito o no a mis empleados. Soy responsable con las políticas de manejo de energía. Tengo además adaptación en mis políticas de manejo del agua. Estoy reduciendo las brechas entre los ingresos más altos y más bajos de mi nómina de personal. Es también entender que esas empresas en un entorno digital y en un entorno creativo están sustituyendo esa vieja concepción de las jerarquías a una concepción que trabaja en redes, donde hay personas que militan en las marcas porque creen en los propósitos de esas empresas. Y eso también implica que entendamos que el cambio también empieza por una economía y por un sistema de trabajo que antes tenía el dominio, el control absoluto, a uno que tiene el pleno empoderamiento de los trabajadores y que logra pensar en una sociedad que hoy no está premiando el talento. ¿Dónde estamos buscando el talento? ¿Realmente será que en nuestro sistema educativo estamos pensando en seleccionarlo y verlo como un potencial de capital humano? ¿O seguimos pensando en el capital humano como una especie de mercancía cuasi artesanal que lo único que tiene que conseguir es un puesto? Es cambiar la lógica del sistema educativo y dejar de pensar que
El sistema es un lugar donde entra un niño y sale una prueba PISA. Y es entender que entra un niño y nace un ciudadano. Y un ciudadano que necesita tener competencias, habilidades propicias a lo que la sociedad quiere conquistar. ¿Y qué es lo que queremos conquistar cuando pensamos en esa hermandad de economía naranja y de empresas B y de digitalización? Estamos pensando, uno, en un sistema educativo donde premiemos la colaboración, donde no estemos solamente evaluando el desempeño individual, donde podamos entender que los niños de 6 y los de 7 y los de 8 y los de 9 no deben estar aislados por grupos de edad, sino que tengan la posibilidad de interactuar para que haya talentos que se mezclen y esos talentos los premiemos. Que sea entender que en el sistema educativo necesitamos, si queremos tener una jornada única escolar, poner en el mismo plano de la formación las matemáticas, las ciencias y el lenguaje, con la formación creativa, con la formación digital y con la información y la formación cultural. Si eso lo logramos, podemos soñar con un país que en una década pase de representar la industria creativa al 3% del PIB al 6% del PIB. Podemos además romper algo que yo no logro entender, cómo es que un país con semejante potencial, las industrias creativas apenas representan el 2.8% de nuestras exportaciones. Y la oportunidad está allí. Hoy en Colombia el 15% de los ciudadanos que contestan la encuesta de consumo cultural están consumiendo videojuegos. Hace una década no llegaba al 5%. Hoy estamos viendo cómo desde Son Batá hasta Herencia de Timbiquí, pasando por Edgardo Osorio, un diseñador que tiene una marca propia que se llama Alquazzurra en Italia, a Leonor Espinosa de la Osa con la gastronomía, están generando una gran revolución de conocimiento en Colombia. Y entonces uno se preguntaría, ¿qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que no estamos haciendo para pensar en ese futuro diferente? Y yo creo que todo también empieza por la responsabilidad que tenemos que asumir, no solamente quienes estamos en los cargos públicos, sino también en generar una hermandad con los que están en la academia, con los que están en el emprendimiento y en la sociedad civil. Y el reto de unir esa naranja con esa B empieza por entender que un país que le apuesta a la música, que le apuesta al diseño, que le apuesta a la publicidad, en el largo plazo le está apostando al mejor commodity que podemos tener, que es el conocimiento que genera ingresos de carácter permanente. Se nos olvidó a nosotros que Carlos Vives, con Clásicos de la Provincia en el 93, le permitió a los juglares vallenatos recibir ingreso de la propiedad intelectual que estaban desarrollando, que nunca lo habían recibido, llevando el vallenato a los escenarios internacionales. ¿Se nos olvidó acaso lo que ha logrado Ciro Guerra con el abrazo de la serpiente, generando coproducción, conutrición, codistribución de la propiedad intelectual? Se nos ha olvidado a nosotros que sin proponérnoslo, en Colombia hay más de 18.000 empresas que están produciendo software, y uno se pregunta, ¿por qué Uruguay, un país que tiene menos de 5 millones de habitantes, exporta más software que Colombia, graduando Colombia muchísimos más ingenieros? Porque nos seguimos quedando en el pensamiento de lo convencional. Y es inspirador cuando vemos emprendedores en las empresas B, como la marca Alcahuete, que está buscando alimentos saludables para los niños y al mismo tiempo aportando para la educación escolar. O cuando vemos casos como el de María Panela, con mejores sistemas para el manejo de trapiches, en algo tan básico de la economía, trayendo los mejores estándares sociales. Y la pregunta es, ¿hacia dónde y cómo vamos a nosotros a darle ese camino a la Colombia que queremos construir? La apuesta es un país que sueñe con que todas las empresas que tengamos en unos años sean empresas B, que ese sea el estándar, que en nuestra ética empresarial, desde el momento en que la concebimos, estemos dispuestos a entender que una empresa que no remunere bien a sus empleados, que no los capacite, que no los dignifique, que no los lleve a dar lo mejor de sí en el manejo del recurso humano, es una empresa que no representa una oportunidad de futuro. Y en materia de economía naranja,
Yo creo que el gran reto que tenemos como país es aplicar una combinación de 7 grandes medidas. Fortalecer la información con la que tomamos decisiones, entender que hay que promover las instituciones públicas, privadas y público-privadas, darle espacio al mecenazgo para que las empresas tengan responsabilidad cultural empresarial, concebir ciudades donde la infraestructura cultural sea tan importante como la infraestructura eléctrica y como la infraestructura vial, pensar en un sistema de desarrollo de mercados donde el talento sea incubado desde edad temprana y que no dependa de si la Voz Kids encontró el talento, sino que realmente lo veamos desde el colegio y entendamos que allí hay una oportunidad, que tengamos los fondos de acceso público, impulsa, emprender, fondos de regalías y al mismo tiempo la participación del sector privado para apostarle a ese ingenio, que entendamos que la economía naranja también es inclusión y que hay experiencias como la del maestro Restrepo con el Colegio del Cuerpo en Cartagena, que logró crear el estrato talento, trayendo jóvenes de los barrios de mayor ingreso y los de menor ingreso para construir una cooperación cultural y ser rentables, o como lo hace Delirio, y entender que tenemos que inspirar a un país donde lo que yo soy como talento, en un talento que está distribuido democráticamente, que no es de los ricos, que no es de los pobres, que no es de los altos, que no es de los bajos, sino que es de todos, que está democráticamente distribuido, nos permita pensar en un individuo colombiano que hacia el futuro haya hecho el cambio, haya dado el paso de esa discusión eterna y necesaria del huevo y la gallina, y de pensar que Colombia puede ser distinta. Muchísimas gracias. Gracias.